Buenas tardes, compañeros. El día de hoy expondré sobre las habilidades de comunicación no verbal. En la presente exposición trataré de esclarecer las partes más importantes de la comunicación no verbal, sus principales funciones y cómo puede ser fundamental en el momento de comunicarnos y expresarnos más allá del uso de palabras. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal incluye todo aquello que transmite o lleva algún significado no expresado por medio de palabras, como los movimientos del cuerpo, la voz, los objetos, el tiempo y la distancia. Las ciencias o disciplinas auxiliares que han apoyado el estudio de la comunicación no verbal son la kinésica, la proxémica, la comunicación artefactual y la paralingüística. ¿Qué es la kinésica? Es el estudio de la acción corporal, lo cual incluye el contacto visual, la postura, los movimientos, los gestos o la expresión facial. El contacto visual. En una situación de comunicación, sin duda la primera habilidad física y de movimiento que debemos practicar es tratar de mantener el contacto visual con el receptor o los receptores. Los ojos son la única parte del organismo que tiene contacto directo con otra persona mientras hablamos o escuchamos. Este contacto, más que una simple mirada, es una señal para el emisor de que mientras él habla, nuestra mente trata de procesar el mensaje verbal al mismo tiempo que está siendo atendido y aprendido por el receptor. Errores que deben evitarse en el contacto visual. Ekman, Friesen y Ellsworth, 1972, mencionan varios errores que se cometen con frecuencia al aplicar el contacto visual, los cuales disminuyen la efectividad del mensaje. Dejar vagar la mirada. Un problema común se presenta cuando pensamos y nuestra mirada tiende a irse. Estos movimientos imprecisos de la mirada que evitan el contacto visual con quien escucha hacen que éste se sienta incómodo o ignorado. Parpadear lentamente. Un mal hábito es cerrar los ojos por más de 2 o 3 segundos. Cuando se está hablando, esto puede interpretarse como no quiero ver a los escuchas. Debido a la lentitud para abrir y cerrar los ojos, se puede perder interés en el mensaje. Mantener el contacto visual menos de 5 segundos. Cuando hablamos y estamos seguros del tema, nos sentimos cómodos en la situación y permanecemos tranquilos. Cuando mantenemos el contacto menos de 5 o 10 segundos, esto indicará al receptor que hay vaguedad de ideas, falta de preparación del tema o cierto rechazo hacia la situación. Ver a las cámaras y no a las personas. Cuando estamos frente a cámaras de televisión o de video, es importante establecer contacto visual con aquellos a quienes dirigimos el mensaje, antes que ver a las cámaras. En una entrevista o en un foro de discusión, hay que mantener el contacto visual con las personas con las que interactuamos. Si la grabación se hace sin público, el director de cámaras indicará hacia dónde hay que dirigir la vista. Concentrar el contacto visual en un solo sitio. Es común al hablar en público o en grupo, fijar la mirada solamente en quien nos muestra aprobación. En este caso, los demás escuchas pronto comienzan a sentirse olvidados. Un consejo en este caso es mirar a varios lugares del auditorio, o fijar el contacto en 3 o 4 puntos de referencia en un recorrido. Hay que entrar nuevamente en contacto con algunos sitios donde se encuentra el público y el receptor. Postura y movimientos. Por postura entendemos la posición física del cuerpo. Esta siempre influye en la percepción que los otros tengan de nosotros. La postura que cada quien adopta se relaciona con la condición mental o el estado de ánimo y es un reflejo de ellos. Algunas recomendaciones para corregir la postura son: manténgase erguido con naturalidad, ya que la buena postura de la parte superior del cuerpo refleja seguridad. Encorvarse o relajarse demasiado hacen pensar en los individuos tímidos, abatidos o de poca estima. No descuide la parte inferior de su cuerpo. La manera de pararse es un elemento visual de gran impacto. Pararse con las piernas abiertas, muy juntas o entrelazadas no es recomendable, ya que es mejor mantenerlas en una posición ligeramente abierta, con un pie más adelante que el otro, evitando hacer movimientos de balancearse en forma continua. Muévase sin exageración. El movimiento da energía y apoya las ideas del mensaje e imprime dinamismo.
usa un estilo propio. No existen reglas fijas que nos digan cómo movernos o pararnos en cada situación. Tampoco una sola manera de moverse. Pero hay recomendaciones que nos indican que los movimientos naturales que denoten entusiasmo o espontaneidad pueden ser efectivos para proyectar más de nosotros mismos. De significado y congruencia a sus movimientos. Cada movimiento, gesto o desplazamiento debe apoyar el significado específico de cada idea que comunicamos. Un puño cerrado puede indicar poder, lucha, esfuerzo, etc. Obsérvese. La postura, los movimientos y los gestos dependen de un conjunto de habilidades físicas que debemos tratar de desarrollar. Verse en un espejo para examinar sus gestos y ademanes o grabarse en un video mientras habla le servirá para conocer qué comunica con su cuerpo. Los gestos y la expresión facial. La expresión facial refleja el entusiasmo, la naturalidad y la espontaneidad con que decimos el mensaje. Los movimientos de la cara o gestos son los elementos visuales de mayor impacto, y es en ellos, por lo tanto, donde el comunicador debe desarrollar más habilidades para apoyar su mensaje efectivamente. Analicemos algunas recomendaciones al respecto. Tenga vitalidad y refleje energía. Es en la cara donde más mostramos el interés por las cosas. Además, la energía que usamos para gesticular depende mucho de los estados anímicos por los cuales pasamos. Controle los sentimientos negativos que llevan a gestos desagradables y trate siempre de mostrar una expresión cordial, alejando pensamientos que se reflejen en gestos de nerviosismo o intranquilidad. Conozca sus gestos nerviosos. Observe qué gestos se acostumbra a hacer cuando se siente intranquilo o nervioso y trate de controlarlos. Pregunta a los demás cómo lo vean. Examínese en un video y tome nota de sus expresiones. Es una buena forma de reconocer los buenos y malos hábitos en la expresión facial. No exagere. Muy pocas personas tienden a exagerar sus movimientos y expresiones faciales durante un acto de comunicación. Es aconsejable pensar que la exageración de gestos tiene más influencia negativa que positiva, así que seamos moderados cuando queramos ser muy expresivos y dar más apoyo expresivo a los mensajes. Mantenga una expresión cordial y sonría. Muchas personas piensan que mostrarse muy serias les ayudará a verse formales al comunicar sus ideas, pero en general con la seriedad el público puede percibir hostilidad o distanciamiento. No sonría falsamente. Puede haber alguien que sonría, pero que refleje apatía o desgano en la expresión de su rostro, o que tenga tristeza en su mirada, es decir, que refleje que sus gestos están ocultando lo que ocurre en su interior. La expresión facial, más que ningún otro movimiento de nuestro cuerpo, logrará el impacto deseado en los escuchas, pero no debemos actuar falsamente ni demostrar con la expresión sentimientos que no experimentamos, pues tarde o temprano lo falso se notará y hará disminuir nuestra credibilidad. La proxémica. ¿Qué es la proxémica? Es la forma en que un comunicador se desplaza a través de un espacio y la distancia que mantiene con sus receptores surten efectos que pueden ser benéficos o perjudiciales para la recepción del mensaje. Esta influencia ha sido determinada en estudios de proxémica, disciplina que estudia los desplazamientos en un espacio físico. Algunas recomendaciones que brindan los expertos para desplazarse en ciertos espacios se deben a la influencia que tiene en los participantes el manejo de estas distancias, ya que las sensaciones de las personas varían de acuerdo con el acercamiento o alejamiento del orador, así como de los cambios de volúmenes o los gestos y el contacto corporal con el visual. El comunicarse en espacios muy reducidos y cerrados provoca incomodidad en algunas personas, ya que sienten que se invade su espacio vital o espacio personal, el cual varía según la interacción aprendida en cada grupo social. Edward T. Hall identificó 4 tipos de distancia para la interacción, la primera es la distancia íntima, la cual implica cercanía extrema y contacto corporal de 20 centímetros. Distancia personal se manifiesta entre familiares, amigos y compañeros, ya que implica cercanía y alguna forma de contacto corporal. Distancia social
permite cierta privación en espacios públicos. La comunicación interpersonal se lleva a cabo casi siempre en este espacio. Tal distancia varía de cultura a cultura. Distancia pública. Es el límite impuesto por la capacidad de la voz del comunicador y los recursos técnicos. Cuanto mayor es la distancia, más ritualista o convencional es el comportamiento. Se tiende a exagerar los gestos y movimientos, además de realizar desplazamientos en forma planeada. Los estudios que se han hecho sobre las distancias y los desplazamientos de un comunicador en diferentes espacios físicos o instalaciones han servido para sugerir consejos como los siguientes. En auditorios o lugares rectangulares, no olvide los extremos. En auditorios o lugares cuadrados, siga la regla de los 180 grados. En lugares o espacios circulares, siga la regla de los 360 grados. En cuanto a lugares abiertos o espacios muy grandes, en donde los receptores se encuentran a diferentes distancias con respecto al comunicador, como lo sería en un estadio o en una plaza, los movimientos tendrán que exagerarse. En contraste, en los lugares muy pequeños o espacios cerrados, movimientos, desplazamientos y gesticulaciones se moderarán y serán naturalmente, aunque con énfasis y precisión. La comunicación artefactual. Estudia el uso de los objetos y accesorios en un entorno o contexto. David y Judith Bennett realizaron un estudio en el cual se resalta la función del escenario, término que se refiere al mundo físico o espacio que rodea a la interacción comunicativa. Toda acción social es afectada por el contexto físico en el que ocurre. Los objetos y la ubicación que tienen dentro de un lugar físico, como muebles, lámparas, plantas, esculturas, artículos decorativos, etc., también fueron analizados en relación con la recepción o el rechazo de la comunicación, y la disciplina que los estudia es la comunicación artefactual. Otra forma de clasificación es la de Bennett, 1984, que establece diferencias por la forma en que se presentan los objetos ante los receptores. Así tenemos los objetos integrados, aquellos que se usan con un propósito específico de los participantes en la situación de comunicación, por ejemplo, el escritorio y el borrador en un salón de clases. Los objetos incidentales, los que pueden afectar a los receptores, aunque no sean parte de un plan ni haya intención de usarlos o ejercer una influencia con ellos, por ejemplo, un ventilador o una lámpara, con fuerte luz en el salón de clases. Otro tipo de objetos que se clasificará de acuerdo con el uso que el comunicador les dé. Tenemos a los objetos revelados. Son los que el comunicador usa con énfasis. Señala y muestra a los receptores, por ejemplo, un folleto o un cuaderno con indicaciones en el salón de clases. Los objetos ocultos son los que no son detectados por el público como parte del acto comunicativo y sin embargo se ha planeado su uso, por ejemplo, un escudo en la sala de conferencias, un ramo de flores en la mesa, etc. El mobiliario. Es importante porque la audiencia puede sentirse incómoda en una silla muy dura o sin respaldo, lo que le provoca inquietud y distrae su atención. El color y el estilo de los muebles, así como su posición de acuerdo con los espacios, también llegan a incrementar o reducir la atención de las personas. Asimismo, los movimientos de los objetos, por ejemplo, una puerta que se abre, logrará hacer que alguien olvide momentáneamente el mensaje que está expresando. Todos estos aspectos de la proxémica deben cuidarse, ya que pueden aumentar o restar la efectividad del proceso de comunicación.